Mira, Trump es un negociador duro y llega siempre gritando, no siempre cumple todas sus amenazas, sin embargo, sí llama la atención sobre todo esto que ha dicho que va a ser una deportación masiva y a quién está poniendo al frente de su gabinete. Si llegara a materializar esta amenaza, pues entonces México se vería seriamente afectado por varias cosas. Uno, obviamente la cantidad de gente que regresaría y que estaría buscando un trabajo aquí y que a lo mejor no lo encontraría con el mismo sueldo que recibía en Estados Unidos. Con esto seguramente pues tratarían de acceder a los programas sociales del gobierno y esto presionaría todavía más a las finanzas públicas. Cabe la posibilidad que inclusive algunas de estas personas pues se vean, no sé, orilladas y que se incrementa la inseguridad pública en México. Y además también disminuirían drásticamente las remesas que recibimos en el país, alrededor de 64,000 millones de dólares al año, y muchas familias mexicanas se verían afectadas, y esto en términos de la economía pues implicaría un menor consumo y un menor crecimiento económico, y no nada más en el corto, sino mediano y largo plazo. Sí habría una afectación importante. Ahora ha hecho también otras amenazas, la de los aranceles, yo creo que también es de una gran preocupación, sobre todo porque el 40% del PIB de México son exportaciones, de las cuales el 80% van hacia Estados Unidos. Y creo que Estados Unidos lo que pudiera estar pidiendo es que México le compre menos a China y le compremos más a ellos para que disminuyan su déficit comercial con México. Gabriela Siller, estamos sí frente a estos escenarios. Bueno, difícil saberlo, pero déjame te lo pregunto, Gabriela. ¿En qué rango de riesgo estamos? Porque puede que cumpla todo lo que dijo, sí, puede que cumpla la mitad de lo que dijo, puede que cumpla una partecita de lo que dijo. En términos reales de una relación entre México y Estados Unidos, con lo que involucra una cosa de estas dimensiones como deportar masivamente a personas, ¿qué cálculos se puede hacer en este momento desde el análisis económico, desde el análisis estratégico, hasta dónde sí y hasta dónde no Donald Trump puede llevar a cabo lo que ha dicho? Mira, lo de la deportación masiva se ve muy poco probable. Más bien creemos que va a asegurar la frontera para que ya más gente no cruce de manera ilegal. Pero hacer una deportación masiva, inclusive ellos también se verían afectados porque afectarían su propia fuerza laboral y no tendrían cómo compensarla inmediatamente, y subirían también los costos de las empresas allá, porque muchos de estos trabajadores, muchas de estas personas mexicanas pues trabajan en Estados Unidos. Y bueno, lo de los aranceles yo creo que esa sí es una amenaza real, sobre todo porque Trump como que es partidario de andar mezclando esferas, ¿no? Y entonces si ya no quiere que cruce más gente de manera ilegal, va a amenazar a México. Bueno, pues como lo que ha dicho, ¿no? Del 25% de aranceles y México no coopera para que ya no haya un mayor flujo migratorio. Y si no hay una cooperación de parte de México, yo creo que ahí sí los podría poner. Ahora, no sería para siempre, porque tenemos un tratado comercial. Yo creo que esto sería solamente de manera temporal, porque inclusive la manufactura en Estados Unidos se vería seriamente afectada. Para México sería mucho peor, porque además México ahorita estamos atravesando por una marcada desaceleración económica, con un así empujoncito, con una de estas amenazas de Trump que cumpla, aunque no sea completamente. La verdad es que avienta a la economía mexicana hacia una recesión. Y viene también más adelante la revisión del TEMEC, que él ha llamado renegociación, y creo que esa sí la va a cumplir. No porque sea una renegociación, sino porque va a ser muy dura, y sobre todo porque va a seguir con una guerra comercial con China, y creo que va a querer exigir a México que ya no compremos tanto de los chinos, porque mientras que Canadá ha incrementado su integración comercial con Estados Unidos, México, en términos del porcentaje de lo que importamos del resto del mundo, importamos cada vez menos de Estados Unidos y cada vez más de China, con quien tiene una guerra comercial. Entonces, creo que va por ahí. Más bien en términos comerciales va a tratar de detener el flujo migratorio, tratando de imponer aranceles, y después con la revisión del TEMEC, que seguramente será durísimo. Gabriela Siller, en el tema de las remesas, que bueno, 60, 70 mil millones de dólares han sido enviados a México en el último año más o menos. Estamos hablando de un factor muy, muy importante para la economía mexicana. No sé cuál es el nivel de importancia de las remesas para la economía mexicana, tú me lo dirás, pero estamos hablando también de ese tema. ¿Piensas que se va a ver afectado de una u otra manera este tema? Sí, así es. Si llega a ser una deportación masiva, pues está en riesgo un buen porcentaje de esos 64,000 millones de dólares que recibimos de remesas. Y con 64,000. Pues, hay que imaginar todas estas personas, todas estas familias mexicanas que dejarían de recibir este dinero, que ya no lo tendrían, entonces se vería afectado
su consumo, se vería afectado el crecimiento económico de México y es posible que inclusive se incrementara la inseguridad pública en nuestro país. Sí sería eso catastrófico. Creemos que entre todas las amenazas que ha hecho Trump, esto de la deportación masiva es lo que tiene menor probabilidad de ocurrencia. Sin embargo, pues ahí está la amenaza y sabemos que Trump a veces hace locuras y cuando uno piensa, bueno, pues es que la economía estadounidense también se vería afectada, pero él trae sus propios objetivos y bueno, pues creemos que más bien se va a ir por el lado de seguir amenazando a México con los aranceles para detener el flujo migratorio. Antes de preguntarte más de los aranceles, Gabriela Siller, ¿qué cálculo se tiene respecto al universo del que estamos hablando? Sabemos, millones de personas mexicanas, de origen mexicano, que están en Estados Unidos. Una parte de ellos y ellas están ya documentados, ya con los elementos legales suficientes para mantenerse ahí viviendo y teniendo residencia, pero hay otra parte también de millones que no se encuentran así, que se encuentran, digamos, indocumentados. Es difícil decir ilegal a una persona, pero sí indocumentada. Así es. Entre unos y otros, más o menos, ¿qué universo estamos hablando? Mira, el mayor porcentaje se considera que ya tiene papeles, que está viviendo allá, ya con documentos. Sin embargo, se estima que es más o menos como el 30-40%, y entonces, si vemos también en términos de las remesas, lo malo es que no podemos saber exactamente que quien envía la remesa, si tiene papeles y está trabajando allá de manera documentada o no. Entonces no se puede hacer un cálculo de cuántas remesas se dejarían de recibir. Pero pues si lo aplicamos así tal cual, pues sería el 40% de estos 64,000 millones de dólares. Viéndolo también de una manera muy simplista, pues sería el 40% de las familias mexicanas que reciben remesas que las dejen de recibir. Pues la verdad es que es un escenario bastante trágico. Y esto afectaría tanto a la economía mexicana que podría llevar rápidamente hacia una recesión y un incremento también en la inseguridad pública. Y bueno, además, pues estaríamos en un escenario en donde como que no habría posibilidad como de una rápida recuperación. Las remesas han ayudado mucho a las familias mexicanas, sobre todo a compensar cuando en México la actividad económica no va tan bien. No es casualidad que a pesar de que ha habido recesiones en Estados Unidos y en México al mismo tiempo, cuando se dan estas recesiones en México se incrementan las remesas, porque pareciera que los migrantes que están trabajando en Estados Unidos pues envían a su dinero a sus familias mexicanas sin importar si ellos también están viviendo allá una situación difícil en su empleo. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Pues la verdad es que veríamos aquí una recesión, inclusive puede darse el caso de una crisis, y la recesión podría ser bastante prolongada en términos de tiempo y luego caer en un estancamiento económico hasta que se encuentre un nuevo equilibrio con todas estas personas viendo cómo se pueden integrar a la fuerza laboral de México. Ni más ni menos, todo un desafío que estamos aquí pues observando que viene en camino, y está lo que mencionaste, por supuesto, el tema de los aranceles. Si llegara Trump a cumplir lo que ha dicho de que si no hay respuesta inmediata por parte del actual gobierno de México sobre los temas que él está exigiendo, le hace fentanilo, le hace crimen organizado, le hace migración, si no ocurre lo que Trump dice que debe ocurrir, pues dice van a venir aranceles muy altos. ¿Ahí qué estás viendo, Gabriela Siller? Mira, yo creo que entre todas las amenazas, esa es la que tiene más posibilidades de cumplirse, sobre todo porque Trump quiere detener ese flujo migratorio y parece que ya ha encontrado un camino, algo que realmente genere miedo en el gobierno y en la economía mexicana. ¿Qué pasaría si llega a poner esos aranceles del 25% a todos los productos que van desde México? Pues para empezar, obviamente esto representa un incremento de los precios de los productos mexicanos y por lo tanto baja la demanda, lo que se compraría de estos productos mexicanos. Con esto veríamos no nada más una desaceleración en las exportaciones, como lo estamos viendo ahorita, sino más bien una caída. Y entonces, con esta caída, como las exportaciones representan tanto del PIB de México, alrededor del 40%, pues entonces sí podríamos ver una recesión con una caída del PIB, inclusive como hasta del 3%. Estamos hablando de una recesión no moderada, sino de una recesión que puede considerarse severa, sobre todo
también dependiendo de cuánto tiempo duran estos aranceles, que no creemos que sería indefinidamente, porque la propia economía estadounidense se vería muy afectada. Allá también se incrementarían los costos de la manufactura y además también pues como que se dificultaría el comercio, sobre todo porque hay productos, las cadenas de suministro están muy relacionadas entre sí, hay productos que cruzan varias veces la frontera, entonces ahí habría que ver cómo que va a haber, entonces se va una vez y el 25% y regresa y luego qué es lo que va a pasar. Entonces, en todo esto veríamos también cómo se detiene el comercio, allá también se incrementarían los costos, los precios para los propios consumidores, generaría presiones inflacionarias, la Reserva Federal también tendría que detener los recortes en la tasa de interés. Vaya, para ambas economías estaríamos viendo muchísimas consecuencias serias. Ahora, si Trump logra su cometido, ya quitaría estos aranceles, pero entonces estamos hablando al menos de un periodo probablemente de 3 a 6 meses, en donde la economía de Estados Unidos se desaceleraría, pero para la economía mexicana implicaría una recesión severa. Pues así está el panorama complejísimo, sin duda. Vamos a ver qué viene en camino para México con todos estos temas y con elementos también adicionales. No puedo no preguntarte, Gabriela, te imaginarás qué opinión te merece lo que ocurrió ayer con Moody's. No le quita la calificación a México y esperemos que no lo haga, pero sí hay un cambio de perspectiva para México en relación a varios temas, en este caso específicamente la reforma al Poder Judicial. ¿Qué opinión te merece este punto en el mapa de cosas del que estamos hablando? Mira, llama mucho la atención que haya sido un día antes de cuando se va a presentar el paquete económico y creo que esto es una señal clara que envió Moody's diciendo que independientemente de cómo salga el paquete económico, el deterioro en el marco institucional de México ha generado ese cambio en la perspectiva. Ahora, si el paquete económico no está bien, si no hay proyecciones económicas creíbles o si no se reduce suficientemente el déficit o no hay una narrativa de cómo eventualmente le van a regresar a 3% del PIB, pues entonces ahora rápidamente podría venir un recorte en la calificación crediticia de la deuda soberana. Y esto es importantísimo porque con Moody's estamos a 2 nodos de perder el grado de inversión, igual que con Standard & Poor's, mientras que con Fitch estamos a 1 nodo de perder el grado de inversión. Y perder el grado de inversión es algo así como perder la confianza entre las personas. Toma mucho tiempo tomarla, pero una vez que se pierde, la verdad es que a México le podría tomar a lo mejor 10, 15 años recobrar el grado de inversión. Y con esto, bueno, veríamos salidas de capitales más rápidas del país, subidas en el tipo de cambio con volatilidad y además, bueno, pues también un mayor costo de financiamiento para el gobierno, las empresas y hasta las personas. Entonces, creo que es un aviso diciendo cómo, bueno, pues esto es lo que se heredó del gobierno anterior. Ahora, a partir de que se entregue el paquete económico, ahora sí será todo responsabilidad de este gobierno. Pero, pues ya es como que tomarlo, pues ya con una perspectiva negativa, pues obviamente ya no es un escenario tan favorable para la economía mexicana. Ni más ni menos. Pues Gabriela, te aprecio muchísimo que estés aquí como directora de análisis económico del Grupo Financiero Base, pues compartiendo estos análisis en un momento tan delicado como el que estamos viviendo. Gracias, buenos días y seguiremos en contacto. Buen fin de semana. Bonito día, igualmente, hasta luego. Bye.